Mañana de terror en Guayaquil. 5 personas han sido asesinadas en distintos sectores de la urbe en menos de 6 horas. En uno de los casos, la víctima fue acribillada con fusil en un terreno baldío. 21 personas detenidas en Durán, el segundo cantón más peligroso de la provincia del Guayas. Sería una banda de sicarios y la policía encontró dinamita, armas, dinero y droga. Hospitales de Quito vuelven al límite de pacientes con COVID-19. Hay lista de espera para cuidados intensivos, mientras en Guayaquil los contagios disminuyen. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Bienvenidos a esta emisión de Televistazo, hoy jueves 27 de enero de 2022. Comenzamos las noticias contándoles que pese a los controles y patrullajes, las muertes violentas no se detienen en el puerto principal. Hola, Tania. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, en menos de 6 horas se han registrado 5 asesinatos en distintos sectores de Guayaquil. 4 de las víctimas fueron baleadas por sicarios. William Young nos resume esta nueva jornada violenta. Estas escenas de desesperación y dolor se han vuelto cotidianas y pareciera que en Guayaquil no hay una zona segura o libre de temor por los crímenes. En la avenida Barcelona, en el oeste de la urbe, asesinaron a tiros al conductor de este auto rojo. Su acompañante resultó herida por impactos de bala y fue trasladado a un hospital. Según la investigación de la policía, las víctimas fueron interceptadas por 2 hombres en una moto. Uno de ellos les disparó en varias ocasiones y luego huyeron. Pero el ciudadano que se encuentra al momento ahí dentro del vehículo fallecido tiene antecedentes penales, tiene 6 antecedentes penales por robo y por asesinato. En medio de la lluvia, los agentes de criminalística cercaron el área, cerraron la vía y recogieron evidencias. Familiares del fallecido llegaron al lugar. Él trabaja hasta como supervisor, él es jefe de guardia de seguridad. ¿Usted qué presume que por qué le hicieron el atentado? Por robo, por quererle robar la cadena y los anillos que él carga o el dinero en efectivo. Esta jornada violenta se extendió al noroeste de la ciudad, en Monte Sinaí. Allí acribillaron a 2 hombres. La policía también llegó a la escena de este doble crimen luego de recibir llamadas de alerta de los moradores tras los disparos registrados esta mañana. En el mismo sector, horas antes, apuñalaron a un hombre. Y tras un tiroteo en el sur de la urbe, en la ciudadela Los Esteros, murió otra persona que fue trasladada a un hospital donde confirmaron su deceso. 5 fallecidos en 6 horas. Además, una intensa balacera alarmó a los habitantes del Guasmo Sur de Guayaquil la tarde y noche de ayer. Esta vez los proyectiles estuvieron dirigidos hacia los agentes de la Policía Nacional cuando intentaron realizar un operativo de control en esa zona considerada la más peligrosa de la ciudad. Tenemos un informe de este hecho. El ataque se registró aproximadamente a las 6:30 de la tarde de ayer en la cooperativa Proletarios Sin Tierra. Habitantes escucharon y vieron pasar una docena de patrulleros. Luego grabaron este video en el que se evidencia cómo los uniformados querían ingresar a un inmueble. Hubo gritos, piedras y hasta detonaciones. El incidente se extendió hasta la noche. Sujetos desconocidos dispararon contra los policías en rechazo a las acciones para combatir la delincuencia. Unidades tácticas tuvieron que arribar al sitio para apoyar a sus compañeros. En medio de la intensa lluvia, personal de criminalística recogió los restos de bala que quedaron regados sobre la calzada. La mañana de este jueves, la policía se refirió brevemente al hecho. Hubo un enfrentamiento entre la policía y moradores del sector, en el cual no hubo heridos, solo afectación de lo que es una camioneta policial, en el cual los moradores del sector lamentablemente dispararon contra los compañeros. Con temor, moradores relatan cómo su tranquilidad se ha visto afectada por estos enfrentamientos. Bastante, amigo, bastante. Aquí no podemos ni salir ni a la plaza, mira, andamos pero en corre-corre. Incluso algunos han quedado atrapados en medio del cruce de balas.
Porque sí nos ha pasado que hemos estado en medio de una balacera, hemos pasado y de repente hay enfrentamientos, por lo menos aquí arriba ya han matado a varios. Los habitantes esperan que pronto cese la ola de violencia que los azota. Las Fuerzas Armadas intensifican las acciones alrededor de la playita del Guasmo, zona estratégica para las bandas narcocriminales. Hay dificultades para detener a estas organizaciones por la cercanía de la zona a los puertos y el sinnúmero de esteros que sirven como escape de los controles. Veamos. Es uno de los puntos donde termina Guayaquil. Recientemente la playita del Guasmo pasó al foco de la fuerza pública por el ataque armado de criminales, en el que 5 personas fueron asesinadas. Incluso el presidente de la República se refirió al tema y manifestó su preocupación por lo que ocurre allí. Porque conecta con aquella salida hasta la boya 46 a efectos de cargar droga en los contenedores ya saliendo del puerto. Tanto el Comando de Guardacostas como la Infantería de Marina patrullan las aguas de esta zona y se refieren a la playita como una zona caliente y apetecida por el narcotráfico. En primer lugar, este sector se ubica en el extremo sur del puerto principal. La playita del Guasmo se localiza junto a los puertos marítimos de Guayaquil, de donde salen buques con contenedores que muchas veces son contaminados de droga luego de zarpar. Para este cometido, las bandas utilizan todo tipo de lanchas y naves para intervenir los buques. Por eso la Armada realiza operativos para detectar a los sospechosos. Este martes aprendieron 2 embarcaciones con motores fuera de borda que serían usados para otros fines. Una de ellas no tenía ningún tipo de documentación, es una embarcación que no tiene nombre, matrícula, podríamos decir que es una embarcación pirata, que podría ser tranquilamente utilizada para lo que es el transporte de las sustancias sujetas a fiscalización. Además de la gran extensión que hay en aguas interiores, también se debe sumar la dificultad que hay por la cantidad de esteros y entradas que pueden tener las bandas criminales para escapar de los controles. Tiene un sinnúmero de esteros y además de los esteros la misma vegetación es propicia para aquello. Ahora, si nosotros le sumamos esto a la noche, ¿no?, donde se dificulta un poco más lo que es el tema de la visibilidad, entonces le da los ingredientes necesarios para que estas organizaciones se dediquen a este tipo de actividades. Vili Navarrete, del Comité por la Defensa de Derechos Humanos, solicita una intervención integral del Estado. Las condiciones de vida de la población, digamos, vulnerable, empobrecida, del lado de los organismos sociales en general, es que haya una mirada más social, más integral. No se puede solamente responder al auge de la criminalidad. Son parte de los pedidos para intentar recuperar a la playita del Guasmo de las bandas narcodelictivas. Casas de salud en Quito. Los hospitales que atienden la emergencia sanitaria aseguran que el flujo de atención a pacientes con síntomas respiratorios no disminuye. Carla Delgado nos cuenta que el rango de edad de personas que llegan a las unidades críticas es de entre 35 y 49 años. Veamos. Así se mantienen las áreas de 2 de los hospitales más grandes que atienden a pacientes con COVID-19 en Quito. Ahorita hay una emergencia, le están chequeando ahí, ¿no? Pero parece que le van a subir a algún piso, le van a dejar internada. Y a este momento tenemos 6 pacientes en lista de espera para unidad de cuidados intensivos. Lo que veíamos de 65 en adelante, que luego fue de 50 a 65, ahora estamos viendo pacientes entre los 35 y 49 años de edad. Esta casa de salud en octubre, por la baja demanda, mantenía apenas 10 camas en hospitalización para pacientes infectados. Ahora ya son 176 y con necesidad de seguir ampliando espacios. Es que el alto flujo de pacientes diarios no cesa. Estas últimas 2 semanas hemos tenido la misma cantidad de pacientes en triaje respiratorio, una media de 750 a 780 pacientes. También en el Hospital del Ministerio de Salud Pablo Arturo Suárez trabajan al 100% de su capacidad. Tenemos 32 camas. Las 32 camas están llenas en la UCI y en hospitalización tenemos 57 camas y las 57 camas están ocupadas. Así que estamos al 100% de ocupación. Aquí se prevé mantener a tope al menos hasta marzo. Nos preocupa mucho el tema del feriado que viene, ¿no?, de carnaval. Pedirle a la gente que por favor en el feriado trate de tener
tener un tipo de aislamiento. Esta alta ocupación en ambos hospitales hace que se reabra la atención a pacientes con el virus en al menos 4 casas de salud más. Seguimos informando. 3 académicos son los virtuales magistrados de la Corte Constitucional. Anoche la Comisión Calificadora publicó las notas globales del concurso. Solo resta conocer si algún postulante pide la revisión de su calificación antes de la designación de jueces prevista para el próximo 7 de febrero. Jacqueline Rodas nos cuenta quiénes son. Concluida la etapa de méritos de oposición del concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional, los 3 mejor puntuados y virtuales magistrados son 3 académicos. La nota más alta la obtuvo Richard Ortiz, 94 sobre 100. Él es PhD en Ciencias Políticas, doctor en Jurisprudencia y profesor de Derecho Constitucional. Ortiz proviene de la terna enviada por el presidente de la República. Le sigue Joel Escudero con 93 sobre 100, PhD en Derecho y actual vicerrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, profesor en Derecho Constitucional en varias universidades. También pertenece a los postulantes del Ejecutivo. La tercera con mejor calificación es Alejandra Cárdenas con 89.5 sobre 100. Es doctora en Jurisprudencia, magíster en Derechos Humanos y Estudios Latinoamericanos y catedrática universitaria. Cárdenas fue propuesta por la Asamblea Nacional. Este ha sido un concurso con varios incidentes. En inicio se declaró desierto porque los postulantes no cumplían los requisitos. Luego renunció un integrante de la comisión calificadora y 4 de los 9 candidatos, 3 de ellos acusando al proceso de poco transparente. Así responde la presidenta de la comisión calificadora. Las críticas han sido duras, pero sin fundamento porque basta con contrastar la información que está colgada en la página web de la Función de Transparencia y Control Social. Qué pena que esas personas no se hayan tomado la molestia de hacer una lectura y un contraste con esa información, y de quienes han abandonado el proceso, pues es evidente que sus actos hablan por esas personas. Los postulantes tienen 3 días para impugnar sus calificaciones antes de que queden en firme. La designación está prevista para el 7 de febrero. La nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social prevé modificar el reglamento para la designación del Contralor del Estado en medio de denuncias de irregularidades en el proceso. Las autoridades de este organismo son cuestionadas por las suspensiones constantes de las sesiones del Consejo. Paul Romero con el informe. 4 de 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pretenden modificar el reglamento para designar al nuevo Contralor del Estado porque aseguran que el vigente tiene inconsistencias. Este reglamento no contempla una prueba oral, es decir, que esta prueba pueda determinar una glosa de cómo determinar una responsabilidad penal, civil, administrativa, qué hacer en ciertos casos en específico. Consideran que las reglas para la designación de la principal autoridad de control de los recursos del Estado no pueden ser dirigidas para pretender favorecer a determinados candidatos. Estamos tratando de modificar el puntaje por los méritos, por la trayectoria académica, por la trayectoria profesional, porque dentro de esos puntajes no se encuentra un equilibrio. En ese contexto responsabilizaron a la presidenta del organismo, Sofía Almeida, de bloquear las sesiones para evitar los cambios en el reglamento, entre otras decisiones. 14 sesiones ordinarias suspendidas y 8 sesiones extraordinarias también suspendidas, porque sencillamente la señora presidenta, cuando abría el Zoom, veía que no estaban sus compañeros y resulta que se inventaba cualquier cosa. En este organismo opera una nueva mayoría, una vez que la consejera Ibede Estupiñán le quitó el respaldo a la presidenta por supuestas irregularidades en el concurso de oposición y méritos para designar al nuevo Contralor. La sesión de este jueves la dirigió el vicepresidente David Rosero. Hoy se cumple un año del asesinato de Efraín Ruales. Durante estos 12 meses, la Fiscalía ha desarrollado una investigación que hasta ahora no logra determinar al actor intelectual del crimen. 8 personas están vinculadas a un proceso que no ha avanzado su etapa de juzgamiento.
12 meses pasaron ya del crimen. A Efraín Ruales lo mataron la mañana del 27 de enero cuando salía de un gimnasio y el caso todavía sigue abierto. La justicia no determina hasta el momento quiénes son los responsables del hecho. Casi 3.000 páginas tiene el expediente en el que se involucra a 8 personas. 6 están detenidos, un menor de edad guarda arresto domiciliario, 1 está prófugo. Sobre la causa del crimen no hay una versión oficial de la Fiscalía. Lo que se sabe es que en un primer momento se investigó si había correlación entre los comentarios que el expresentador de televisión emitió sobre los actos de corrupción que se cometieron en los primeros meses de la pandemia. Y luego se analizó si hubo un interés económico en el asesinato. Al momento hay 8 personas procesadas. Se trata de Carlos M., alias Choclo, uno de los líderes de la banda de Los Lagartos, quien desde la penitenciaría del Litoral habría llamado a Jorman V., alias Veloz, para planificar el atentado. Veloz reunió a quienes participarían en el crimen, consiguió el arma y ordenó el robo del auto. Juan R. robó el Vitara que se usó para vigilar al presentador. Alexis C., alias Casquete, condujo el vehículo. Álvaro C., alias Alvarito, es el sicario que disparó contra Ruales. Carla M. participó en la quema del vehículo después del crimen. Alias Aarón, quien se encuentra prófugo, es quien se deshizo del arma lanzándola al estero Salado y de donde fue recuperada 2 meses después. Un menor de edad, alias Ñorqui, acompañaba al sicario en el momento del asesinato. Para el 1 de febrero se prevé que se reinstale la audiencia de juzgamiento, que se ha suspendido en 5 ocasiones. Hasta el momento las investigaciones no determinan autor intelectual, tampoco la motivación para un asesinato más que continúe impune. La Comisión de Seguridad de la Asamblea cuestionó a la ministra de Gobierno por su falta de aporte a los proyectos de ley de uso progresivo de la fuerza que ya están en trámite y la presentación de un nuevo proyecto. La secretaria de Estado defendió el texto enviado como una norma integral. Patricio Díaz nos cuenta. El presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea y varios legisladores de la mesa cuestionaron a la ministra de Gobierno ante la presentación de un nuevo proyecto de ley de seguridad integral. Más aún, cuando dicen ellos están ya trabajando en una norma de uso progresivo de la fuerza. ¿Por qué tomar este camino largo de presentar un proyecto de ley cuando pudieron haber hecho sus aportes en estos 8 meses de trabajo? Si no hay una participación del gobierno central, después no puede el gobierno central exigir que se aceleren estos procesos si no han aportado con un solo artículo. La ministra de Gobierno le ratificó que esos artículos son parte de un proyecto integral que busca cambios para dar seguridad a todos. Es tratar de solucionar algunos de los problemas fundamentales que tenemos en este momento y que requieren de una acción inmediata, que necesitan una respuesta ahora. En la comisión insistieron en que su proyecto para uso progresivo de la fuerza es más completo que lo que sobre el tema se incluye en la propuesta del régimen. Ahí no hablamos absolutamente nada, por ejemplo, del tema de cómo actuar o cómo responder en una protesta social. No especificamos los procesos de capacitación y de entrenamiento y sobre todo de dotación para la Policía Nacional. La ministra confirmó que espera que el nuevo proyecto del Ejecutivo se sume a lo tratado por la Comisión y resalta la diferencia en el papel que tendrán las Fuerzas Armadas. Para que las Fuerzas Armadas puedan operar de manera conjunta en respaldo y en apoyo a la Policía Nacional en las operaciones que son indispensables para poder garantizar la seguridad nacional. En principio, la comisión tenía previsto tener listo el informe para primer debate de su proyecto en marzo. Con esta nueva propuesta, las cosas pueden cambiar. Tenemos más noticias para ustedes. 21 personas fueron detenidas en Durán, el segundo cantón más peligroso de la provincia del Guayas. Durante los allanamientos, la policía encontró dinamita, armas, dinero y droga. Merlin Ochoa nos detalla que entre los capturados hay 3 sicarios. En los allanamientos, la policía en Durán capturó a 21 personas, entre ellas 3 gatilleros, es decir, sicarios que ejecutaban sus crímenes en 2 cantones del Guayas. 15 fiscales participaron del operativo que permitió el decomiso de 10 armas de fuego, una dinamita
$15.000, decenas de sobres de droga y al menos 38 municiones para fusiles. A este operativo, cual está direccionado a ubicar a personas que se dedican al microtráfico. Según las investigaciones, los detenidos pertenecen a 3 organizaciones narcocriminales que operan en Durán. Sin embargo, la mayoría de los capturados son de la banda Chone Killers. Entre ellos están quienes se dedicaban al sicariato, extorsión, venta y distribución de cocaína, heroína y marihuana. Durante las incursiones, los agentes también encontraron una bodega con carros. Los 7 estaban reportados como robados. Esta información ha sido recabada por las mismas denuncias ciudadanas que, ya cansadas de que estos ciudadanos actúen con violencia y al margen de la ley, se ha proporcionado a la institución como tal. El operativo se realizó durante 2 días en varios barrios tomados por los narcocriminales. Hasta ahora son 13 las personas asesinadas en este cantón, considerado el segundo más peligroso de la provincia. Los contagios de COVID-19 disminuyen en Guayaquil. Así concluyen las cifras del Ministerio de Salud y del COE cantonal. Sin embargo, entre ambos organismos existen diferencias en el número de fallecidos por esta enfermedad. Especialistas coinciden en que la población no debe relajarse, como nos cuenta Bessie Granja. Es el ambiente en uno de los laboratorios más grandes de Guayaquil y en donde hasta inicios de enero se procesaban hasta 4.500 pruebas PCR para detectar coronavirus. Según Jorge Macías, directivo de Interlab, en los últimos días esa demanda descendió a 1.000 pruebas al día. Y con un porcentaje de positividad de un 46%, que en un momento llegamos a tener un 90%, ya estamos en un 46%, o sea, ha ido bajando de una forma muy rápida. Las cifras del Ministerio de Salud detallan que los primeros días de enero el porcentaje de positividad de los exámenes para detectar coronavirus en Guayaquil bordeaba el 70%. Actualmente es de casi el 40%. Asimismo, los contagios por semana durante este mes disminuyeron de 9.853 a 3.462. Tenemos una baja en todos los estratos de edad, en casos confirmados, que es extremadamente evidente, mucho más evidente que en las provincias de la Sierra, porque como ustedes saben, aquí en Guayas probablemente la variante Omicron entró antes que en las provincias de la Sierra, pero la mortalidad aquí en Guayas sí es mayor. Sobre el número de muertos en la ciudad por coronavirus, las autoridades del COE cantonal detallan su estadística. Y ahora tenemos 17 por día, entonces es un número bastante elevado. Claro, y eso tiene relación con que las UCI sigan llenas en algunos hospitales. Por supuesto, porque lamentablemente entre un 40 y 50% de las personas que están en UCI lamentablemente fallecen. Carlos Farhat, epidemiólogo del municipio, confirma que el puerto principal experimenta una reducción de contagios, pero prefiere no adelantar criterios. Ahora, decir si eso se mantiene o no, debemos esperar qué sucede en esta semana, para estar seguros que esa tendencia existe y que no es solamente una ligera disminución que después va a subir. Ambos organismos manejan una cifra en promedio de 250 pacientes en cuidados intensivos por esta enfermedad. Seguimos en Televistazo. La policía allanó un inmueble donde presuntamente se ofrecía servicios sexuales. En este procedimiento se encontraron a varias ciudadanas extranjeras. Las autoridades sospechan del delito de trata de personas, como nos informa Carlos Luis Carrillo. Equipos tácticos de la policía, en conjunto con la Fiscalía e Intendencia, allanaron este inmueble ubicado en el sector de La Carolina, en el norte de Quito. Múltiples denuncias ciudadanas alertaron que en este departamento se ofrecían servicios sexuales. Según autoridades, el lugar funcionaba hace varios meses. Efectivamente realizaban la acogida de varias ciudadanas, en su gran mayoría ciudadanas extranjeras, para realizar actividades sexuales en el mismo. Durante el operativo encontraron a varios hombres que habían pagado por estos servicios. Además encontraron lencería femenina, preservativos y registros con los supuestos precios. E incluso se halló una planta de marihuana, evidencias que llevaron a la Intendencia de Policía que actúe. Como Intendencia General de Policía, con nuestra comisaria del sector, vamos a clausurar este local clandestino.
Este lugar era promocionado en una página web y la mayoría de ciudadanas eran extranjeras. De aquella página, pues evidentemente se desplegaba un número de contacto en donde ya el cliente mantenía una interacción por medio de la herramienta WhatsApp con estas personas para ofrecer sus servicios sexuales. En el departamento vivía un ciudadano ecuatoriano con su pareja sentimental, los cuales serán investigados. Durante el procedimiento, las autoridades rescataron a 4 mujeres. Como nosotros estamos actuando es para precautelar los derechos de las personas, presumiblemente de un delito de explotación sexual. Las mujeres fueron llevadas ante las autoridades para continuar con las indagaciones. Un conductor falleció tras un violento choque. El accidente de tránsito ocurrió esta madrugada en el norte de Guayaquil. El otro chofer implicado fue retenido y llevado a la fiscalía para las investigaciones de rigor. Es el momento en que paramédicos del cuerpo de bomberos retiran del auto el cadáver del conductor. El hombre falleció tras chocarse contra un camión en la avenida Juan Tanca Marengo y Guillermo Cubillo en el norte de Guayaquil. El señor del carro con Chevino venía pasando la verde de acá de la calle Cas Lateral y el camión que está por allá se pasa la roja y es cuando lo coge de frente al señor. Se trató de ayudarlo al señor, darle los primeros auxilios, pero ya el golpe fue tan impactante, parece que tenía un golpe en la cervical por el golpe del cuello, ya no se pudo hacer más nada. Al sitio llegaron los familiares del chofer fallecido y lamentaron lo ocurrido. La tipología de este accidente es un choque lateral perpendicular, resultando de una persona fallecida y un conductor retenido. Al chofer se trató de escapar, pero aquí la gente lo oyó para que no se baje y poderlo detener. Douglas Alvarado, agente de la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, mencionó una de las posibles causas del mortal siniestro. Uno de los dos no respetó la luz roja del semáforo. Eso va a quedar para las investigaciones. Igual aquí hay una cámara que nos pueda ayudar. Personal del cuerpo de bomberos limpió la calzada mientras el cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue. Los agentes retuvieron al conductor del camión y lo llevaron hasta la Fiscalía de Tránsito ubicada en la Florida Norte. Así llegamos al final de esta emisión de noticias, no sin antes decir estamos contigo, selección. Apoyando siempre, Tania, nuestra selección. Despedimos. Gracias por su sintonía.